En mis manos para musicar. Hermoso este tema que está cantando Santiago Feliu, que se llama Amigo Dibujo y que fue compuesto por él en letra y música, y se los acabamos de subir al Facebook. Está, la verdad, muy interesante la columna, la entrevista que tuvimos recién con Mónica Fernández País, y vamos a seguir este tema acá en Sintonía Educar, por supuesto. Como así también vamos a seguir con el tema de... Hagamos un libro entre todos. Un libro, el tema que estabas desarrollando recién, Marcelo. Contanos un poquito más acerca de este proyecto. Bueno, habíamos dejado ahí donde Mercedes nos decía que habían descubierto que el primer paso era construir un vínculo para poder concretar esta tarea que se habían propuesto, ¿no? Y lo hacen a partir de juegos. Les piden que desde lo autobiográfico, desde lo más cercano, desde cómo ellos ven al hospital, de cómo ellos ven a un compañero, de cómo se ven ellos, construyan imágenes. Las pueden construir con dibujo, las pueden construir con collage, con fotografías. Ahora vamos a escuchar el audio 2, en donde ella cierra esta primera parte, en donde cuenta cómo siguió el proyecto y cómo concluye el proyecto en el Hospital Torcuato de Alvear. Bueno, cuando creamos ese vínculo, ¿no? Ahí estuvo la propuesta de hacer un libro que quedara en el hospital. Un libro álbum. Llevamos un montón de libros, nosotros les contamos que era un libro álbum, el poder que tiene la imagen en un libro álbum, todo lo que puede decir una imagen, y seleccionamos un texto previamente a la realización, un texto sobre el que ellos iban a trabajar, y elegimos un libro. La autora es francesa, si no me equivoco, se llama ¿En qué piensas? Y habla sobre las emociones, lo narramos, ¿sí? No leemos libros, lo narramos porque es por ahí, si lo leemos puede ser un poco, no sé, a mí en lo particular por ahí me pierdo un poco y queda un poco feo, lo saco de clima, entonces lo contamos como nos sale. Y este libro habla sobre las emociones, sobre lo que se nos mete adentro de la cabeza cuando estamos enamorados, cuando estamos confundidos, cuando no tenemos nada en la cabeza, o cuando queremos estar solos, o tristes, o enojados, o celosos. Bueno, recorre distintas emociones. Una vez que lo narramos, a cada tallerista le toca un pedacito de ese texto y una doble página en blanco, y ahí empiezan no, yo no sé dibujar, no, a mí no me sale, no, y esto que no, y ahí nosotros los acompañamos y les contamos que, no sé, que el amor puede tener un color determinado. Les hacemos muchas preguntas como para que ellos se imaginen, no sé, y el miedo qué color tiene, o cuando estás enamorado no te sentís como en las nubes, o así como preguntas que les disparen algo a ellos, y así de a poco se fue armando en esos 8 encuentros o 6, porque los primeros fueron de juego, de vínculo, se fue armando el libro, un libro álbum, hermoso, quedó muy lindo. A medida que iban terminando sus dobles páginas, algunos se encargaban del diseño de la tapa, de las guardas, bueno, así quedó terminado el libro, muy como el de la librería. Un libro hermoso como el de la librería, dice Mercedes. Yo realmente creo que Mercedes, con la misma serenidad y dulzura con que nos cuenta la tarea, va metiéndose suavemente y sin miedo en un terreno por demás dificultoso. Ella primero lo describió como desolado, pero yo imagino que meterse con lo que piensan y sienten esos jóvenes, que de alguna manera la vida los
lo llevó a transitar un hospital psiquiátrico. Debe ser un campo por demás difícil, ¿no? Lleno de contradicciones, preguntas sin respuestas, tensiones. Ella se acerca... Dice, ¿no? Están buscando por ahí, ¿no? Uno no sabe qué, ¿no? En un momento. Ella se acerca a eso sin pretensiones, ¿no? Sin pretensiones de terapeuta, ni tampoco se acerca como un profesor que les quiere enseñar algo. Ella los acompaña, los conduce en la construcción de un libro y les pone en sus manos un texto. El texto que usó en estos 2 primeros talleres que ella nos va a contar, ella nos contó uno, es un texto de un francés que se llama Laurent Moreau, que se llama ¿En qué piensas? Y ahí me parece que hay un dato que es sumamente interesante. Cuando yo escuchaba lo que contaba Mercedes, eso me hizo recordar a un libro de Michel Petit que se llama Leer el mundo. Es un libro que ella escribe para justificar la necesidad y el valor que tiene para todos en la vida cotidiana la literatura y el arte. Y allí ella explica que las historias, los cuentos, tienen un valor único e imprescindible para el hombre, en tanto le ofrecen argumentos, pantallas donde ellos pueden descubrirse. Cuando hablaba Pablo pensaba en esos planos, ¿no? En esos planos que los pibes no encuentran y en los que no pueden descubrirse, en que no pueden reconocerse, esos planos que faltan. Historias que nos permiten encontrar ecos de lo que nosotros vamos viviendo, ecos de cosas que a veces son buenas y ecos de cosas que a veces son confusas, que nos pasan, cosas inclusive indecibles que nos pasan. Y que esos relatos que nos trae la literatura y que nos trae también el arte sirven para eso. Y que sin duda en un hospital psiquiátrico esos relatos que ella les sugiere y que pone en sus manos deben servir de un acompañamiento sin duda provechoso. Claro. Bueno, este proyecto, como te conté, empezó en el 2012 en ese hospital y después se trasladó a otro hospital. Ahora Mercedes nos va a contar cómo fue la experiencia en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García, donde ella trabajó con chicos de 13 a 17 años. Bueno, y después de entrevistarme, ¿no?, con la directora del hospital de día del Hospital Tobar García, me presentan a un grupo de adolescentes entre 13 y 17 años, no más de 18 porque el hospital después deriva al Moyano o al Borda. Pasó lo mismo que en el otro hospital. A este lugar yo fui sola, esa era la diferencia. Ya sabía que tenía que vinculizarme, crear un vínculo para poder jugar con ellos, si no, no iba a poder. Bueno, fui, les conté que íbamos a hacer un taller de ilustración y libro álbum. No, pero a mí me dijeron que era de dibujo. No, no es de dibujo, es de ilustración. Ah, porque yo no sé dibujar, además yo no me gusta, eso me decían muchos. Empezamos almorzando, porque ese día no me dieron. Lógico, cuando no conoces a alguien y que ese alguien venga y te diga, bueno, vamos a hacer esto y no tenés ganas, no. Bueno, comimos, nos conocimos en un almuerzo ahí en el hospital. Y los primeros encuentros tal vez fueron así, los 2 primeros encuentros. Después el vínculo se hizo rápido y empezamos a trabajar sin tanto miedo a no saber dibujar perfecto o eso, ¿no? La propuesta fue esta, fue la de hacer un libro que también quede en el hospital. Elegí el mismo texto que había usado con mis compañeras en el hospital anterior. ¿En qué piensas? Ese libro es recomendable para todo el mundo, adulto, niño, adolescente. Y bueno, y me encontré, después de narrar esta historia, con un grupo de adolescentes que tenían muchas cosas que contar, muchas ganas de contar, y las contaban dibujando y las contaban en voz alta, y yo también contaba mis cosas, que también tenía un dolor como ellos, también algunas veces no me querían como a ellos,
O bueno, cosas así de la cotidianidad, ¿no? También, que esto fue lo más lindo, a mí me pareció como muy importante hacer como una presentación de un libro como la hace cualquier editorial, cualquier autor, como que esté a la altura de las circunstancias. Entonces se hizo la presentación del libro y vinieron los papás de esos chicos, que son papás muy presentes con ellos, y fue muy impactante para los papás ver que en cada trabajo estaba su hijo, que no era cualquier, no, porque yo les contaba, esta ilustración la hizo tal, y la mamá podía identificar a su hijo ahí adentro de esa imagen. Yo no pude notarlo en ese momento, sí me contaban, tal mamá esto se emocionó, tal mamá esto le pasó cuando vio el trabajo de Gabriel, y bueno, y ese día salimos todos muy orgullosos de nuestro trabajo, y yo de ellos, de los chicos de ahí, y esa fue la primera etapa de taller en este hospital, en el Tobar García. Y ese taller fue con la intención de hacerlo por 8 encuentros, y no, duró más, duró 4 meses en total, y me costó mucho irme de ahí, y creo que ellos no querían que se terminara, pero bueno, teníamos que descansarnos también un poco. Qué emocionante, ¿no? Esto de que los padres pudieran ver, ¿no?, esas producciones de sus hijos y los vieran en ellas. Acá tenés un mensaje de Daniel Carvajal, nuestro querido compañero, le mandamos un abrazo grande. Y los planos que hay y los planos que nos faltan, dice, y vincula mundos con esa sencillez. Un grande Marcelo Gómez. Si lo dice Daniel Carvajal. Y sí, a ver, Mercedes en este último audio expresa con mucha claridad dos cosas que son muy valorables. Una es el posicionamiento que ella asume en el taller, ¿no? El de un ser vulnerable, como todos, alguien que también tiene un dolor y lo expresa, ¿no? Ella propone un vínculo horizontal, se pone ahí como un prójimo cercano, a disposición del otro. Y por otro lado, la valoración cabal de lo que se está construyendo ahí, de lo que se hace cuando ella propone y lleva adelante la presentación del libro como si fuera una editorial, ¿no? Y esa hermosa devolución que recibe de los padres, ese reconocimiento de la tarea, cuando los padres en eso que ellas hacen en los libros pueden reconocer a sus hijos, ¿no? Ahí están ellos, y esos son los observables que los maestros siempre esperamos ansiosamente, ¿no? Sí. Que haya un observable, algo que delate que estamos por buen camino, y creo que acá hay un observable claro, ¿no? Sí. Si esos papás reconocían a sus hijos en eso, es que seguramente el trabajo estaba bien hecho. Bueno, vamos a una tanda pequeñita, sigo, vos me decís. No, hacemos un separador, descansamos un poquito la palabra y volvemos. Estás escuchando Sintonía Educar por Radio Sónica. Y bueno, ahora vamos al último audio. En este nos cuenta ella un poco la repercusión, el impacto que tuvo esta tarea de
de Hagamos un libro entre todos dentro del hospital, y también un poco nos cuenta el impacto que tuvo dentro de la vida, cómo está implicada Mercedes en todo esto. Y fue tan productivo ese taller que cuando finaliza el taller me llaman un día y me dicen: Mercedes, ¿vos tenés algún inconveniente en venir a un Ateneo? Porque se va a hablar sobre el impacto que tuvo el taller de ilustración en los chicos. Yo fui sin saber lo que era un Ateneo. No sabía que era un Ateneo. Bueno, ¿tengo que llevar algo? No, vos venís sola con el libro nada más. Bueno, fui y me encontré con así, no estaban los chicos, habían médicos de todo el hospital, de distintos servicios, de internación, bueno, de distintos lados, y que hacían preguntas sobre el desarrollo del taller. Y yo les conté lo que cuento acá, que la idea era que puedan contar algo, que cada tallerista pueda contar algo que tenga ganas en una imagen, ¿no? Y también les conté lo importante que resultó para nosotras y para mí en particular en este espacio, crear un vínculo y hacer desde el juego. Si no iba a resultar. Y hacer desde mostrarme humana también, así como vulnerable, desde mostrarle mi vulnerabilidad también, que todos lo somos. En particular me pasa que esta cosa que tiene el hospital neuropsiquiátrico o hospital, ¿no? Así, y de niños y de adolescentes, tal vez me convoca tanto, me atrae tanto porque, no sé, intuyo que en algún momento de alguna infancia que tuve, habré sentido parecido. Y de adulta también, ¿no? Haber sentido esa misma vulnerabilidad que tienen estos lugares, la gente que habita estos espacios. No sé por qué me convoca tanto ese vacío, esa búsqueda, ese transitar por una etapa turbia que ya va a pasar, porque lo de ellos va a pasar. Esa cosa debe tener que ver con alguna necesidad de sanación, de sanar por algún lado, algo que estuvo agrietado en algún momento. Debe tener que ver con eso que voy a estos lugares. Y bueno, está claro, ¿no? Está claro que este proyecto tiene todos los ingredientes que se necesitan para llegar cabalmente a los destinatarios, ¿no? Por un lado, ilustradoras que conocen lo que hacen, tienen ese conocimiento, esa técnica que les permite transferir al otro. Y por otro lado, compromiso, pasión, sensibilidad, ganas de ir. Ellas, te cuento que estos talleres en los hospitales además los han hecho en forma gratuita. Y quiero cerrar con algo que Mercedes me dijo al terminar la entrevista, porque me parece que eso sintetiza muy bien el valor que yo intento que en estas columnas se difunda acerca de las experiencias estéticas, ¿no? Ese impulso que a veces deriva de esas experiencias que vivimos y que genera una necesidad de contagiárselas al otro, esa necesidad de que vuelvan a producirse. Ella me contó que cuando se encontró con la poesía de Alejandra Pizarnik en un momento de su vida, eso
le había sido una experiencia absolutamente transformadora, algo que le había dado vuelta a la cabeza. Y me contó que las 4 ilustradoras que llevan adelante este proyecto tenían algo en común. A las 4 en algún momento de su vida, y ella lo dijo en estas palabras, habían tenido un encuentro perturbador con algún libro que las sensibilizó y terminó encauzando sus rumbos. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De esos encuentros perturbadores que terminan siendo el motor de proyectos, esos encuentros perturbadores que son fuente de inspiración frente a esos paisajes desolados que a veces nos encontramos. Bueno, vamos a poner en la página de ellas. Quiero agradecerle a Mercedes que nos haya contado con tanto detalle y tanto cariño lo que ellas realizan. Y bueno, y a nuestros oyentes saber que estos talleres ellas los realizan en escuelas, bibliotecas. Si ellos están interesados, a través del Facebook pueden ponerse en contacto con ellas.